El Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente presenta Lecciones para Adultos Mayores con el pastor Elmer Jaramillo Hernández. Buenas noches, Dios los bendiga. Una vez más tengo el privilegio de poderme dirigir a ustedes para compartirles la palabra de Dios. Todos son bienvenidos a nuestra reunión. Los felicito por los que han sido perseverantes y han seguido nuestras transmisiones durante ya estos 2 meses y medio. Bendito sea el nombre de Dios porque nos concede la vida y tenemos la oportunidad de seguir escuchando su palabra. La necesitamos, necesitamos la palabra de Dios porque es el alimento del alma. No es posible que seamos creyentes en Dios o nos llamemos cristianos y no nos alimentemos de la palabra, porque si no nos alimentamos, pues qué vida hemos de tener. Así es que qué bueno que podemos escuchar la palabra de Dios. Felicidades porque ha sido perseverante. Vamos a iniciar nuestra reunión, vamos a orar a Dios, vamos a rogar al Señor que Él nos bendiga. Así es que esté de pie, cierre sus ojos y oramos. Padre nuestro, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo estoy ante ti, muy agradecido, Padre, porque hasta este día nos concedes la vida. Muchas gracias, Padre, porque estamos con vida. Gracias porque podemos ver, porque podemos oír, podemos sentir, podemos buscarte y sobre todo podemos hallarte, Señor. Gracias, perdona nuestros pecados, límpianos, lávanos, danos un corazón fiel, un corazón obediente. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que están recibiendo esta enseñanza. Fortalécelos, tómalos en tus manos y ayúdalos en cada una de sus necesidades. Sé con ellos, vela por ellos, Padre, sosténlos, cuídalos en el nombre de Cristo y defiéndelos de todo mal. En esta hora estoy en tus manos juntamente con ellos y permítenos, Señor, aprender de ti. Por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recitar nuestro texto correspondiente al mes. Nuestro texto del mes está en 1 Corintios 9:24. Vamos a leer este texto. Por favor, dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 1 Corintios 9:24. ¿Cómo debemos correr? Debemos correr de tal manera que obtengamos el premio. Y para eso se necesita perseverancia. Vamos a escuchar el himno que corresponde a nuestra lección. Así es que mucha atención y sea bendito el nombre del Señor. Quiero crecer, Señor, quiero contigo ir, quiero escalar la cima y llegar al final. Oh, guíame, Señor Jesús, y llévame hasta el final. Ayúdame hasta llegar. Muy bien, gloria a Dios. Le invito para que dé un gloria a Dios allí donde está. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a continuar y bueno, vamos a aprendernos el texto que corresponde a nuestra lección de hoy. Y nuestro texto se encuentra en el Salmo 39, versículo 12. Salmo 39, 12. Y la palabra de Dios dice así: Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles a mis lágrimas, porque peregrino soy para contigo y advenedizo como todos mis padres. Salmo 39, 12. Por segunda ocasión: Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor.
No calles a mis lágrimas, porque peregrino soy para contigo y advenedizo como todos mis padres. Salmo 39, 12. Vamos a hacerlo por tercera ocasión. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles a mis lágrimas, porque peregrino soy para contigo y advenedizo como todos mis padres. Salmo 39, 12. 5 segunditos, usted puede leerlo en pantalla, repáselo, le encargo para que en su casa usted lo escriba, después lo recite y después de varias repeticiones se cerciore de haber aprendido el texto bíblico, porque nos trae mucha bendición. Bien, pues nuestro título de la lección de hoy es Orando. Y nuestro tema de mes es perseverancia, así es que perseverancia orando, perseverancia orando. Y cada uno de nosotros debemos saber y recordar que la oración es indispensable para la vida cristiana. Por lo tanto, siempre se debe practicar. Oración es la libre expresión del alma, es el medio que Dios nos dejó para usarla en toda circunstancia y así poder vencer, porque esto es usar los recursos del cielo. Dice un precioso himno, es la oración, un medio que el Señor le dejó a su grey. Y vean, nosotros somos la grey del Señor, es el medio que Dios dejó para que nos comuniquemos con Él. En realidad, todas las cosas tienen una respuesta y esa respuesta está a la distancia tan solo de una oración. Una oración marca la diferencia en el resultado de un proyecto. Una oración marca la diferencia en el logro o en el no logro de algún proyecto. Dios es bueno y Dios nos quiere ayudar. Dios quiere favorecer nuestra vida y a Dios le agrada que su pueblo ore. Así es que hagamos oración. Toda persona que usa esta arma espiritual y persevere en ella, seguramente será victoriosa. Esa es la manera de vencer. Esa es la manera de tener triunfos en la vida cristiana, practicando la oración. En la Biblia, toda persona que se mantuvo en oración recibió grandes respuestas. Por eso ahora nuestra lección nos invita a perseverar en la oración. Y vamos a leer la palabra del Señor en Hechos, capítulo 1, versículos 13 y 14. Y dice así, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseverancia en oración para que la iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo. Dice que ellos llegaron a un lugar llamado el aposento alto. ¿Sí? Podríamos decir que el aposento alto es el piso de arriba. Varios de ustedes tendrán una vivienda donde tienen los cuartos de arriba. Bueno, pues algo así como eso, esa es la idea de hablar del aposento alto, el cuarto de arriba, la casa de arriba. Y bueno, era un lugar especial, un recinto especial donde los discípulos se reunieron para orar. Es impresionante que aquí nos habla por nombre de las personas que estaban allí, por lo menos de los más principales, que eran los discípulos del Señor. Nos menciona a algunas mujeres, no excluye a las mujeres, las incluye, las integra, ¿sí? Y están los hombres de Dios orando. Me llama la atención porque aparecen los nombres específicos de estas figuras bíblicas que están participando en una reunión de oración. Eso me hace suponer, me hace pensar que para Dios toda persona que ora es especial y que Dios le conoce por nombre.
y que Dios le tiene muy presente porque frecuentemente está a sus pies benditos para clamar y para suplicar. El Señor les dijo a sus discípulos, miren, cuando el Señor iba a ser ascendido al cielo, les dice que ellos tenían que permanecer en Jerusalén, que tenían que permanecer en oración. Algo tenían que buscar. ¿Qué es lo que tenían que buscar? Tenían que buscar el poder del Espíritu de Dios. Nuestras oraciones más hermosas, nuestras oraciones que más identidad nos dan como verdaderos hijos de Dios, son aquellas oraciones que tienen que ver con la búsqueda de las cosas espirituales. Buscar el bautismo con Espíritu Santo es algo que debe ocupar a la iglesia, es algo que que es urgente y que debe mover a la iglesia a estar en una oración constante buscando el poder de nuestro Dios. Los discípulos perseveraron unidos en oración. Pues hermanos, resulta que todos los verdaderos hijos de Dios son un pueblo que vive en ruego y en clamor, que ama la oración y que en los momentos difíciles se mantienen cerca de Dios. ¿Sí? Estos hombres estaban experimentando una nueva etapa en su vida, una nueva fase en la historia de su vida. Caminaron por un tiempo con el maestro y el maestro resolvía sus problemas de manera literal. Que había de dar de comer, allí estaba el maestro. Que había que otorgar sanidad, allí estaba el maestro. Que había que resucitar un muerto, allí estaba el maestro. Pero ahora el maestro, ahora el Señor Jesús había subido al cielo. Y entonces el Señor les dijo, pues ahora deben permanecer en oración, buscar el revestimiento de poder, buscar la unción de lo alto, ser revestidos de autoridad. ¿Para qué? Pues para que empezaran a ocurrir cosas ahora en manos de los discípulos. Y así fue. Ellos estaban allí buscando la unción del Espíritu de Dios, buscando la gracia del Señor hasta que recibieron el poder. Esto nos lo muestra allí en el mismo libro de Hechos capítulo 2, cuando dice que a la gente que estaba allí reunida se les aparecen lenguas repartidas como de fuego, que se asienta sobre cada uno de ellos. Dice, y fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Poder de Dios descendió sobre ellos como resultado de haber permanecido en oración. La iglesia será dotada de poder a menos de que el pueblo de Dios ore, a menos de que usted y yo tengamos la actitud de postrarnos delante de Dios frecuentemente en oración para pedir que su poder descienda sobre nuestra vida. Una iglesia sin poder, hermanos, ya no sería iglesia. Podrá ser el grupo de los buenos amigos, podrá ser una agrupación de personas de nobles sentimientos, pero probablemente no tendrá mayor impacto. Se necesita una iglesia llena de poder, una iglesia llena de unción y de autoridad para que ocurran maravillas. Con los discípulos ocurrieron cosas sorprendentes. Si usted va a Hechos capítulo 3, se va a encontrar con dos hombres que en el nombre del Señor Jesucristo levantaron a un paralítico. Si usted sigue leyendo, se podrá dar cuenta de cómo ocurren milagros y prodigios en la iglesia del primer siglo. Pero la clave no está en otra cosa, no está en haber hecho eventos cargados de un emocionalismo, no está en haber organizado algún plan de ayuda financiera para el necesitado, aunque sí lo hicieron, pero esa no es la nota de impacto como para que haya crecido la iglesia. La iglesia creció por el poder del Espíritu de Dios. Por eso es importante, hermanos, que tengamos perseverancia orando para que la iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo. Eso es algo que tenemos que buscar día a día y a día. Eso es algo que tenemos que buscar todos, tanto las generaciones jóvenes como los adultos mayores, como los que tenemos el privilegio de servir a Dios, o como aquellos que están aspirando a servir a Dios. Es importante que se mantengan
en oración. Solamente orando. Orando, Dios nos va a dar la victoria. No hay otro camino, sino solamente aprender a depender de nuestro buen Dios. Vamos a leer Hechos 12, 5 al 10 y dice así la palabra de Dios. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, preso con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y he aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo: levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: rodéate tu ropa y sígueme. Y saliendo, le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Perseverancia, orando para permanecer de pie en los momentos difíciles. Para permanecer de pie en los momentos difíciles. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que Herodes, un gobernante, empezó a maltratar a la iglesia, empezó a perjudicar a la iglesia de Dios. Y dice que primero ya había matado a Jacobo, hermano de Juan, y esto fue del agrado de los judíos. Entonces, como vio que esto le había agradado a los judíos, pues también tomó la decisión de aprender a Pedro. Y entonces lo mandó meter a la cárcel y dice que lo entregó a 4 cuaterniones de soldados. 4 grupos de 4 soldados. O sea, un grupo de 16 guardias al pendiente de un hombre que no tenía armas, al pendiente de un hombre que no hacía otra cosa sino hablar la palabra de Dios. Y resulta que guardan a Pedro en la cárcel, pero hay algo aquí muy sorprendente. Me gusta mucho lo que dice aquí, porque mientras el apóstol Pedro estaba encarcelado, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vean la actitud de la iglesia. El siervo de Dios encarcelado, el apóstol Pedro. Y la iglesia se decidió a orar, que es algo que debemos imitar nosotros. Cuando arrecian los problemas, es importante que oremos. Cuando los problemas se vienen al por mayor, tenemos que orar más. Y me gusta este texto porque me hace ver el apoyo que la iglesia sabe brindarle al siervo de Dios. Veamos aquí una enseñanza especial. Como iglesia debemos estar dispuestos a apoyar en oración, a orar constantemente por los siervos de Dios. Esa es una bendición. La iglesia tiene como bendición tener un pastor, alguien que le enseña, alguien que le amonesta, alguien que le comparte las bendiciones espirituales que ha recibido de Dios. Y la iglesia debe corresponder en oración ferviente por su pastor, por la sierva de Dios que el Señor ha puesto allí donde usted se reúne. Y la iglesia estuvo orando y resulta que Dios empieza a hacer un milagro muy bonito, porque dice que esa noche Pedro estaba en la cárcel, dormido, entre 2 soldados y con cadenas en las manos. Y había guardias en la puerta que estaban cuidando la cárcel. Pero ¿saben qué pasó? Dios mandó a su ángel. Dios mandó a su ángel y dice que resplandeció en la cárcel, resplandeció impresionantemente. Le habló a Pedro y le dijo: levántate. Y vean,
dice que las cadenas se le caen de sus manos. Esto es lo que hace Dios cuando pelea por sus siervos, cuando la iglesia ora con fe y con fervor. La iglesia supo permanecer en ese momento difícil. La oración que ellos elevaron, una oración que escuchó nuestro Dios. Y aunque aquí dice que el ángel del Señor sobrevino, hermanos, sepamos que toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios. La oración debe ir acompañada de fe, pues la palabra de Dios dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y entonces, esta oración debió ser de fe, de confianza en el poder de Dios. Y Dios mandó a su ángel para liberar al apóstol Pedro. Vean que le dice: cíñete, átate tus sandalias, rodéate tu ropa y sígueme. Y bueno, pasaron la primera puerta y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad y se les abrió y salieron, pasaron la calle y entonces el ángel se apartó. El ángel vino para hacer una misión y dejó luego al apóstol Pedro. Y pues entonces resulta que se da este milagro sorprendente. La iglesia no se desmoronó, la iglesia no se dispersó, la iglesia no se desalentó, permaneció de pie en ese momento difícil. Hermanos, tenemos que pensar con cierta lógica espiritual. Cuando los problemas arrecien, lo que más tenemos que hacer es orar. Cuando no hay palabras, tal vez doble su rodilla y lo único que tenga que hacer es llorar, pero allí llórele al Señor. Cuando los problemas se complican en la iglesia, no murmure, no critique, ore a Dios. Cuando el siervo de Dios tiene algún problema, la mejor manera de ayudarle es doblando la rodilla, clamando a Dios. Porque esto como iglesia nos hace fuertes y nos permitirá permanecer de pie en los momentos más difíciles, hermanos. Tenemos que pensar que en oración la iglesia se une. ¿Sí? La oración generará unidad. Y una iglesia unida seguramente estará orando, suplicando misericordia al Dios de los cielos. La iglesia actual debe orar sin pretextos, a pesar de las muchas actividades del día. Cada uno de nosotros debemos tener nuestro tiempo de oración para acercarnos al Señor, para pedirle a Dios. Hay muchas necesidades en los siervos de Dios. El Señor Jesucristo dijo: rogad al Señor de la mies. La verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Y los que hay tienen luchas, dificultades, problemas. Pongámoslos en las manos benditas de Dios para que estos se mantengan firmes, tomados de la mano bendita de Dios. Hermano, usted se podrá dar cuenta que esta lección nos enseña que es importante que la iglesia persevere en oración. Usted, hermano, amado, amada hermana, puede hacer un trabajo muy especial en su congregación. Dedique tiempo especial para orar por los siervos de Dios. Dedique tiempo para clamar al Señor, para que Él mande el poder de su Espíritu Santo sobre esa congregación donde usted está. Cuando usted vea que lo que más urge es un revestimiento de poder, es el momento de decir: vamos a orar. Es el momento de invitar a los hermanos y a decirles: hagamos un grupo de oración. Es el momento de decirle a los hermanos: motivémonos para orar, porque necesitamos el poder de lo alto. Así que, hermano y hermana, hagámoslo así, porque esto seguramente nos va a traer mucha bendición y mucha fortaleza espiritual. Pidámosle a Dios que Él nos ayude, sea un instrumento en las manos de Dios, practicando la oración. No deje de orar, no deje de orar. Es importante que sigamos orando y vivamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, le pido que esté de pie, vamos a dar gracias a Dios y pues seamos gente de oración. Oramos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy muchas gracias, Padre, porque nos permites aprender respecto a la oración.
tus hijos que están en esta hora, tus hijas que están en este momento tomando esta enseñanza, necesitan tu ayuda. Como todo fiel creyente, necesitamos tu ayuda para ser pueblo de oración, para buscarte en los momentos más difíciles, para buscarte, Señor, y pedir que mandes poder de Espíritu Santo a las congregaciones, para pedirte que guardes a tus siervos, a tus siervas, que podamos ser instrumentos de apoyo para el ministerio. Permite que haya esa decisión, esa buena actitud, ese gran compromiso de orar. Señor, te doy muchas gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, como actividad de esta lección, yo quiero invitarles en el nombre del Señor para que usted se proponga los días jueves orar 1 hora en pro de los siervos de Dios y en pro de que haya bautismo con Espíritu Santo en su congregación. ¿Qué le parece? ¿Quiere ser instrumento en las manos de Dios? Usted elige la hora. Puede ser en la mañana, al mediodía, puede ser por la noche. El horario que mejor le convenga, que más se adapte a su circunstancia, pero en lo que queda de estas lecciones, hagamos esto. Oremos a Dios por estas dos peticiones: bautismo con Espíritu Santo y que Dios bendiga a sus siervos. Yo sé que usted lo va a aceptar de buen ánimo y que Dios lo bendiga por participar de esta manera en el crecimiento de la obra de Dios. Vamos a agradecer al Señor esta lección y nos miramos en la siguiente ocasión. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder recibir tu palabra. Gracias por esta reunión y gracias por todos los que han participado oyendo y mirando esta clase. Te ruego que los bendigas, que tú los ayudes, que tú los sanes si tienen necesidad de sanidad, que tú los fortalezcas, que tú los alientes, Padre. Los pongo en tus manos. Ahora nos despedimos. Te ruego que la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre y la participación del Espíritu Santo sea con todos ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los cuide. Nos vemos la próxima ocasión y les mando un gran abrazo.